Hola, este es el tercer video de la clase de política de empleo. Y vamos en los salarios de eficiencia. Otro ejemplo de modelo de salarios de eficiencia es el llamado modelo de justicia. Este es un modelo de Akerlof y Yellen. Lo que dice este modelo es que cuando los trabajadores consideran injusto un nivel, el salario que le están pagando, a ellos se les reduce la moral, ¿sí? Y entonces van a trabajar menos. Esto lo saben los empresarios. Pero además de eso, los empresarios tienen su corazoncito, tienen sentimientos de justicia y equidad. Ellos pueden sentir que deben pagarle bien a sus trabajadores. Y es que se sabe que el factor trabajo no es igual al capital, como lo modela el modelo clásico, el enfoque clásico. Cuando una máquina deja de funcionar, cuando ya no la necesitan, la ponen en un rincón y no pasa nada, la máquina no se pone a llorar. En cambio, un trabajador o los trabajadores, ellos sí, ellos sufren si los despiden, y entonces pues es otro factor de producción distinto, ¿no? Entonces se debe modelar de manera diferente según Yellen y Akerlof. Bueno, la idea es entonces que la productividad es discrecional, como habíamos dicho. Dicen ellos, a first day's work for a fair day's pay, es decir, un día justo de trabajo por un día justo de pago. Así funcionan los trabajadores. Entonces, miren que los empresarios saben esto, saben que para subir la moral y que entonces se esfuercen los trabajadores, ellos deben pagar un salario que consideren justo. La utilidad de los trabajadores, de hecho, va a depender de esta función de utilidad que les estoy señalando acá. Es decir, va a depender del salario que ellos les pagan respecto al salario que ellos consideran justo, ¿sí? Va a depender, obviamente, positivamente de esto, va a depender también del esfuerzo, dependería negativamente. Obviamente, recuerden que a mayor trabajo, es decir, esfuerzo, menor utilidad, pero a mayor ocio, mayor utilidad. Entonces también va a depender de E negativamente, y va a depender de U negativamente también, porque a mayor desempleo, U es el desempleo, menor capacidad de negociación de los trabajadores. Entonces pues el salario de eficiencia requerido para estimularlos va a ser menor, ¿sí? O sea, su capacidad de negociar en todo caso en el mercado laboral. Tenemos entonces que los empresarios se enfrentan a lo que vamos a denominar restricción de salario justo. Así como en el modelo de holgazanería de Shapiro y Stiglitz, los empresarios se enfrentaban a la restricción de no holgazanería, aquí se enfrentan a la restricción de salario justo. Esto hace que se pueda explicar la existencia de desempleo involuntario. Es decir, fíjense que esta misma gráfica aplicaría para los modelos de justicia, solamente que aquí, en vez de tener no shirking constraint o condición de no holgazanería, tendríamos la restricción del salario justo. Entonces recuérdenlo bien, esto sería el origen pues del desempleo según este modelo. Y hay otros dos modelos pues que espero que los lean más en las notas de clase, que se enfocan acá en el modelo de selección, en la existencia de selección adversa y en el de rotación laboral. Ustedes este de rotación laboral lo leen en las notas. Me voy a referir al de selección adversa, que recuerden que funciona, o sea, que lo que la selección adversa dice es como un agente, por tomar una decisión que supuestamente lo va a favorecer, termina perjudicado, como en el caso, por ejemplo, de las aseguradoras, que si aumentan mucho la prima de riesgo que tiene que pagar la gente, pues la gente sana no va a pagar el seguro, y solamente la gente que más se arriesga, Palacio del Chicharrón, deportes extremos, se van a asegurar y estarán dispuestos a pagar la prima de riesgo alta. Entonces esto es adverso para las empresas, para las aseguradoras. Aquí también aplica en el caso de las firmas, que si por supuestamente ahorrar costos reducen los salarios, entonces se van a quedar con los peores trabajadores, con lo peorcito que hay en el mercado laboral, y van a ahuyentar a los buenos trabajadores, y entonces eso es el problema de la selección adversa. Entonces lo que dice este modelo es que para que las firmas, para evitar esa selección adversa, lo que hacen es ofrecer salarios de eficiencia por encima de los del mercado,
y entonces pues tendríamos el mismo análisis de los modelos anteriores. Bueno, entonces si estos son si estos es lo que los modelos de salario de eficiencia dicen, ¿cuál es la enseñanza de política económica? Pues fíjense que ahí lo que tendríamos es que en realidad, dado que el desempleo es involuntario, ¿sí? El gobierno debe actuar. ¿Y cómo puede actuar? Pues entonces, si se ha presentado un shock adverso en el desempleo, la manera de hacerlo es estimular la demanda efectiva, ¿sí? O sea, una manera de pronto cerrar la brecha. No es que necesariamente vaya a desaparecer todo el desempleo, porque de todas maneras el origen del desempleo no es cíclico, ¿sí? O sea, no es porque la demanda efectiva esté por debajo, como decía Keynes, es producto de una decisión racional de los empresarios de pagar por encima. Eso lo que quiere decir es que hay algo, o sea, que necesariamente siempre va a existir algo de desempleo, ¿no? Sino que medidas de demanda o medidas que hagan más productivo al trabajador y lo hagan más atractivo al mercado laboral, pues podrían servir. ¿Listo? Esa es como la enseñanza. Otro modelo, otra teoría que nos interesa es la teoría de los insiders y outsiders. Esta teoría se diferencia de las anteriores en algo fundamental, y es que aquí el poder de fijar los salarios no está en las firmas, como dicen las teorías de los salarios de eficiencia, sino que está en los trabajadores. Los trabajadores, los insiders, es decir, los que ya están empleados, ellos tienen poder para decirle a las empresas: necesitamos este salario más alto, y las empresas acceden a esto porque no quieren perderlos, o sea, no quieren asumir los altos costos de rotación laboral, de contratación, de despido, y entonces prefieren eso. Pero eso sí, como ese salario es más alto que el que vacía el mercado, entonces van a contratar menos trabajadores. Ese es el origen del desempleo según la teoría de los insiders y outsiders. Entonces aquí pues el origen del desempleo es precisamente ese poder de mercado que tienen los insiders de exigir salarios por encima del que vacía el mercado, y que hace que ellos estén pues bien en el mercado laboral, es decir, que hagan parte de un mercado primario, mientras que los outsiders hacen parte de un mercado secundario. Son personas desempleadas que van a tener pocos chances de entrar al mercado laboral y engancharse. Entonces, si ese es el origen del mercado laboral, si ese es el origen del desempleo, entonces, ¿cuál es la enseñanza de política? ¿Qué es lo que haría que se redujera el desempleo en este contexto? Pues cualquiera estaría tentado a decir, no, pues lo que hay que hacer entonces es reducir el poder de los sindicatos. Pero pues recuerden que así como los gremios de producción son legítimos, o los gremios productivos, perdón, son legítimos, como pues todos los de la industria, el comercio, los bancos, pues también los sindicatos son legítimos, ¿no? Entonces no tendría por qué reprimirse el poder. Lo que sí es que podría diferenciarse las demandas legítimas de los sindicatos de las que en realidad no son legítimas, cuando ya pueden estar un poco abusando del poder. Ahí sí ya eso habría que contenerlo. Pero en todo caso, lo único que el gobierno podría hacer es, bueno, por un lado sí, controlar un poco que no se pasen de la raya algunos sindicatos. Eso pues en nuestros países no pasa, porque el poder sindical en nuestros países es muy, muy bajito, excepto en ciertos sectores. Uno diría entonces que esta teoría sirve para explicar el desempleo solo en ciertos sectores de producción, ¿no? Y en todo caso, políticas que hagan más atractivo a los trabajadores, a los que son en este momento outsiders, de pronto aumentarían el chance de que eventualmente puedan entrar al mercado laboral. ¿Listo? Pero pues también esto lo que nos diría es que cierta parte del desempleo es inevitable. Bueno, la siguiente teoría, así muy rápidamente, es la de los contratos implícitos. Aquí lo que se supone es que existe un apretón de manos invisible entre los trabajadores y las firmas, que hace que las firmas respeten ese contrato implícito, es decir, esa promesa que han hecho a los trabajadores de mantener
constantes sus salarios, porque los trabajadores valoran la estabilidad y los empresarios valoran la lealtad. Eso quiero que lo lean bien en la lectura, pues eso es corto, pero está mejor explicado. Pero grosso modo lo que se dice es eso, ¿sí? O sea, los empresarios están dispuestos a valorar la lealtad, están dispuestos a ofrecer estabilidad a los trabajadores a cambio de lealtad, y ante shocks entonces ajustan más bien el número de empleados que demandan, pero les ofrecen estabilidad salarial a los trabajadores, ¿sí? Incluso ellos, con tal de que sea estable ese contrato, están dispuestos a aceptar salarios más bajos. Bueno, entonces ahí pues estaría el origen del desempleo, y es que esa existencia de contratos implícitos genera una rigidez salarial que hace que ante choques adversos de demanda, en vez de ajustarse el salario, se ajuste el empleo. ¿Listo? Bueno, y finalmente vamos a las teorías de búsqueda y emparejamiento. Pero para que no nos quede muy largo el video, voy a hacer uno último que seguramente va a quedar más corto. Entonces, hasta pronto.